Shalom, shalom, hola amigos, un abrazo grande, grande, grande a cada uno de ustedes. Hay un relato maravilloso, un personaje que me ha impactado, que es Zaqueo, o Zakai en hebreo. Un hombre que era pequeño, era jefe de los cobradores de impuestos y era muy rico en la ciudad de Jericó. Y yo me imagino la vida de este hombre siendo rechazado por el pueblo judío porque lo consideraban un traidor a la patria, pero también un traidor a la moral, porque imagínense trabajar para el Imperio Romano cobrándoles impuestos a sus propios hermanos, su propia nación, gente que trabajaba como un pescador, un ganadero, un agricultor, alguien que tenía que trabajar de sol a sol, allí toda la jornada y tenían que ir a pagarles impuestos a los romanos, sobre todo peor que un mismo judío hebreo le esté cobrando y trabajando para el imperio, para aquellos que los subyugan, que los oprimen, gente con necesidades. Y este hombre era jefe de los publicanos de esa región y era rico, o sea, despreciado por el pueblo. Imagino que nosotros también estaríamos indignados teniendo un vecino así o teniendo un conocido en el barrio, en la ciudad, que sea un traidor de la patria y aquel que nos está oprimiendo o trabaja para aquellos que nos sacan el dinero del esfuerzo de nuestro trabajo. Pero aquí encontramos a un Zaqueo, un Zakai, que tenía tal vez remordimiento. Tal vez en su corazón sabía que estaba haciendo mal, que se había enriquecido a costa de la necesidad del pueblo. Y hoy lo vemos también. Esto no es nada nuevo, como hoy nos quitan el dinero con impuestos, con lo que usted ha trabajado, se ha esforzado, se ha empeñado, levantarse temprano, tal vez dejar a sus hijos, familia en su casa o dejarlos a otro al cuidado, sus hijos de otra persona, porque tiene que ir a trabajar, estar todo el día, tratar de hacer horas extras para poder llegar a fin de mes y tener que pagar impuestos, dinero de su esfuerzo hacia otra persona, hacia el Estado, hacia el gobierno. Y no voy a hablar de política en este caso, pero sí pasamos por lo mismo que pasaba Israel en aquel momento, la indignación, la rabia, el querer no pagar, el querer traicionar al imperio también para no poder tener que pagar ese dinero, falsear los números, pero sobre todo aquí encontramos que en el pueblo de Israel, como ley de Adonai, el Eterno, que no tenía que enriquecerse a costa del otro hermano judío del pueblo, sino que al contrario teníamos que apoyarnos, ayudarnos el uno al otro, porque la ley del Eterno era justa y no tenía que haber ningún necesitado, y si había alguien endeudado, teníamos allí ese gran día del perdón, donde a los que debían, los que estaban endeudados, los que habían dado en prenda sus bienes, se le retornaba, ¿no? La fiesta, o podríamos decir el día del jubileo de Israel, cuando todas las deudas eran perdonadas. Pero el corazón del hombre es malo, el corazón del hombre es perverso y siempre tratamos de no obedecer los mandatos, las misbot, lo que Dios ha dado como consejo y como instrucción que es favorable para nosotros, que no es contrario
a que nos opriman o nos obliguen, sino que era en beneficio de la nación y que la nación de Israel debía ser luz. Pero aquí encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 19, del verso 1 al 10, lo pueden leer en su casa tranquilamente. Vemos cómo Zaqueo quería conocer a Yeshua y sabía que iba a pasar por allí, por el camino en Jericó, por lo tanto él quería conocerlo. Él sabía que en Yeshua había algo diferente a los fariseos, rabinos, maestros de la ley, de la Torá, de aquel entonces, que lo condenaban, que lo hacían a un lado, que lo despreciaban. Por lo tanto, él no tenía esperanza, no encontraba una esperanza de perdón, de aceptación del pueblo. Pero él oía, escuchaba de Yeshua cómo sanaba a los que eran leprosos y estaban fuera de la ciudad, que también eran desechados por el pueblo, condenados por los fariseos, por la religión, a estar lejos, a morir fuera de la ciudad, porque los consideraban pecadores, las rameras, las prostitutas, los adúlteros, los enfermos, que estaban considerados malditos por Adonai. Entonces él veía y oyó cómo Yeshua sanaba, liberaba, perdonaba a esa gente, había compasión, misericordia de Yeshua. Entonces él se acerca, él dice que se sube a un sicómoro, un árbol muy común en aquella ciudad y en el entorno de Israel, en medio del desierto, para poderlo ver, porque era pequeño y había tanta multitud. Pero dice que cuando Yeshua se acerca a este árbol, dice que mirando hacia arriba lo ve y lo llama por su nombre, le dice: Zaqueo, date prisa, baja, porque hoy tengo que ir a tu casa. Y cuando llegan y entran a la casa de Zaqueo, y Zaqueo estaba gozoso, alegre de que Yeshua entrara a su hogar, dice que la multitud y la gente que estaba alrededor murmuraban en contra de Yeshua, de por qué él había entrado en la casa de un pecador. Si Yeshua es santo, si Yeshua es el Mashiach, si Yeshua es aquel que él dijo ser, el Hijo del Dios viviente, Ben Elohim, ¿por qué entró a la casa de un pecador a contaminarse? Y allí leemos que Zaqueo en la casa, dice, se puso de pie y le dijo: Adón, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces, o sea, cuadruplicado. Entonces Yeshua le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar los que estaban salvos, sino que él dijo: el Hijo del Hombre vino también a buscar a los que se habían perdido, vino a buscar y salvar a los que se habían perdido, lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La relación, la confianza con Adonai. Y este hombre pudo reconciliarse con el Eterno, porque el Evangelio, diríamos así, como comúnmente se nombra, que significan buenas noticias, que viene desde el profeta Isaías dando buenas noticias al pueblo de Israel. Era exactamente eso, que Dios se acercaba al pueblo para perdonar sus pecados y pagar el precio de esos pecados, porque la paga, el valor, el precio que debíamos pagar por nuestros pecados era la muerte, porque la muerte significa la separación de Dios, porque el Eterno es vida, de Él
emana la vida, Él nos dio la vida, el soplo de vida, y el pecado nos separó. ¿Por qué? Porque le dimos la espalda, comenzamos a caminar otro camino, otra ruta, otra carretera que no nos lleva hacia Él, sino que nos separa de Él. Por lo tanto, aquí Yeshua vino en el amor, en la compasión, en la misericordia para perdonar. Y aquí encontramos lo que significa realmente la teshuvá, el arrepentimiento. El arrepentimiento no es una emoción solamente, sino que el arrepentimiento es una acción. Él se arrepintió, Él se convirtió al Eterno, o sea, volvió su corazón a Adonai, buscando su gracia y su perdón, pero también hizo obras dignas de ese arrepentimiento. No se quedó con el arrepentimiento, me arrepiento de todo lo malo que hice, me arrepiento de haberme ido por otro camino, haberme equivocado, haberme alejado de Adonai, haber hecho mal al prójimo, el no haber amado al Eterno con todo mi corazón, sino que Él lo completó, Él lo realizó ese acto de arrepentimiento con obras, con acciones que son dignas, porque Él dio la mitad de sus bienes, de lo que Él había ganado ilegalmente, podríamos decirlo, o haber oprimido al pueblo. Se hizo rico, pero Él la mitad de sus bienes se los dio a los pobres, que tal vez Él le cobraba los impuestos, y al que defraudó, que tal vez cobró de más, le puso mayor carga, mayor impuesto al que debía cobrar, le robó, se lo devuelve, pero 4 veces más la suma de dinero. Eso es un verdadero arrepentimiento, una teshuvá real, que es lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Y estamos ya en la recta hacia Yom Kippur. Por lo tanto, tenemos que ir pensando si realmente en nuestro corazón hay arrepentimiento, hay teshuvá, que hagamos obras dignas de ese arrepentimiento. Porque el que robe, que no robe más, que el que mentía, no mienta más, que el que engañaba, no engañe más. Eso es lo que aquí nos habla, de cómo Yeshua nos perdona, nos ama, tiene misericordia, nos acepta, no como el pueblo que murmuraba, que lo rechazaba a Zaqueo, sino que aquí vemos a Yeshua que nos recibe por más alejado que estemos, pero si hay un corazón realmente arrepentido, Él nos recibe, nos perdona, nos cambia, nos limpia, es limpia nuestra vida para poder llegar a la presencia del Eterno, poderle pedir, poder entrar y disfrutar de su amor, de su gozo, de su alegría, de su reino. Pero también se nos pide que hagamos obras, que hablen, que demuestren, que manifiesten que hemos sido perdonados. Obras dignas de arrepentimiento. Que el Eterno les bendiga, les guarde, les dé luz, entendimiento, y esta palabra pueda ser guardada en el corazón. Esto es lo que nos enseña el Eterno, y poderlo poner por obra. Dios le ama, le perdona, quiere levantarle, restaurarle, hacerle una nueva vida, una nueva persona que pueda experimentar la presencia, la gloria, el poder, la gracia, el amor, el favor del Eterno en su vida. Un abrazo grande y recuerde que Dios está siempre con los brazos extendidos para bendecirle. Shabbat Shalom.